Nunca pensé que un trabajo tan rutinario como cuidar una gasolinera en un pueblo pequeño me dejaría con una historia que contar años después. Mi nombre no importa, solo quiero compartir lo que viví durante meses en ese lugar solitario, en la carretera que conecta dos pueblos en el norte de México. Era un trabajo sencillo, asegurar que nadie se metiera en problemas, recibir a los pocos clientes y mantener todo bajo control. Pero algo empezó a cambiar justo en la madrugada, cuando la oscuridad parecía volverse demasiado densa. La gasolinera estaba al borde de la carretera, rodeada por un desierto casi infinito y algunas casas dispersas que apenas se veían en la lejanía. Teníamos 2 turnos nocturnos, y el mío era el de la medianoche a las 6 de la mañana. En esos momentos, solo yo y la soledad éramos compañeros. La luz del poste principal iluminaba apenas las bombas de gasolina y la pequeña tienda donde vendíamos lo básico, refrescos, cigarros, algunas golosinas. Al principio, todo era normal, aunque siempre sentía que alguien me observaba, como si la noche tuviera ojos invisibles. Pero no le di importancia. Hasta que comenzaron a pasar cosas que no se podían explicar. La primera vez fue una madrugada cuando vi a una mujer parada junto a una de las bombas, aunque no había nadie más que yo. Su ropa parecía vieja, de otro tiempo, y estaba callada, sin pedir nada ni moverse. Intenté acercarme, pero cuando estuve a unos pasos, desapareció como si se desvaneciera en el aire. Por más que miré alrededor, no había ni rastro. Pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, tal vez el cansancio o el aburrimiento. Sin embargo, no fue la única vez. Unos días después, noté que la radio que usábamos para comunicarnos con el encargado transmitía estática con voces apenas audibles. No era estática normal, se escuchaban susurros, palabras incompletas, y a veces mi nombre. Apagué la radio y no supe qué pensar. Todo parecía estar fuera de lugar, pero nada tangible. Los clientes nocturnos eran pocos, y muchos me decían que ese lugar tenía fama de estar embrujado, que habían visto luces extrañas y sombras que no correspondían con ninguna persona. No les di crédito, pero sentí que algo más profundo ocurría, algo conectado con ese lugar olvidado en medio del desierto. Las noches en la gasolinera empezaron a hacerse insoportables. Ya no era solo la sensación de ser observado, ahora había indicios mucho más claros de que algo raro sucedía. Una madrugada, mientras revisaba el surtidor 3, escuché pasos apresurados detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. El viento era casi inexistente, y el silencio del desierto era absoluto a esa hora. Sin embargo, las pisadas continuaron, pero al caminar hacia la tienda para investigar, las huellas se desvanecieron sin dejar rastro alguno en la arena. El reloj marcaba cerca de las 3 de la mañana, el momento en que la mayoría de los trabajadores me decían que ocurrían las cosas extrañas. A esas horas, la oscuridad se volvía más opresiva, como si el aire se espesara. Intenté mantener la calma y seguir con mi turno, pero la ansiedad crecía. Una vez, mientras hacía el recorrido habitual por el perímetro, vi una figura oscura que cruzaba la carretera a lo lejos. No era un animal ni un vehículo, sino una silueta humana que desapareció tan rápido como apareció. No logré distinguir detalles, solo recuerdo la sensación de frío que me recorrió el cuerpo en ese instante. Lo que más me inquietaba era la tienda. A veces, al pasar por allí, la puerta se movía levemente, como si alguien intentara entrar o salir. En ocasiones, los productos en los estantes cambiaban de lugar sin explicación. Un día, encontré una vela negra encendida sobre el mostrador, aunque yo estaba seguro de que no había nadie más que yo desde hacía horas. Comencé a preguntar a los habitantes del pueblo cercano sobre la historia del lugar. Me contaron que antes de la gasolinera, allí había una antigua posada que cerró abruptamente en los años 70 tras la desaparición de una familia entera. Se decía que la mujer de la casa practicaba rituales, quizá relacionados con la brujería, y que su espíritu seguía atrapado en ese lugar. Intrigado, busqué más información en archivos viejos y relatos de vecinos. Descubrí que la familia había sido acusada injustamente de brujería y violencia, pero no hubo pruebas claras. La historia oficial fue olvidada, pero en el pueblo aún circulaban leyendas sobre aquella mujer,
una especie de hechicera que protegía a su familia con métodos poco convencionales. Decidí entonces llevar una grabadora durante mi turno para registrar lo que sucedía. Las primeras noches no capté nada extraño, pero una madrugada escuché claramente una voz femenina que susurraba palabras incomprensibles, mezcladas con sonidos de cadenas y pasos lentos. No había nadie en la gasolinera, solo yo. Lo más perturbador fue que la voz parecía llamarme por mi nombre, insistente pero sin amenaza directa. Al día siguiente, mostré la grabación a un experto en fenómenos paranormales que conocí en el pueblo. Me explicó que probablemente estaba ante una presencia atrapada en el tiempo, un espíritu que no había encontrado descanso. Conforme pasaban las semanas, las apariciones se hicieron más frecuentes. No solo la mujer, sino otras sombras cruzaban la gasolinera, figuras borrosas que parecían observar desde las esquinas. En una ocasión, encontré símbolos extraños pintados con carbón en una de las paredes de la tienda, que nadie reconocía ni había visto antes. El miedo y la curiosidad se mezclaban en mí. Por un lado, quería salir corriendo de ese lugar, por otro, sentía que debía entender qué estaba ocurriendo. Había algo que necesitaba ser resuelto para que aquella energía dejara de manifestarse. No sabía aún cómo, pero sentía que debía encontrar la verdad oculta tras esa gasolinera solitaria. Las semanas siguientes fueron una mezcla de tensión constante y pequeños descubrimientos que parecían confirmar la conexión entre la gasolinera y aquella familia desaparecida. Decidí que era momento de actuar con cautela, pero también con determinación. Si había un misterio que resolver, debía hacerlo yo, aunque eso significara enfrentar lo desconocido. Volví a investigar los símbolos que aparecieron en la pared. Después de consultar con un anciano del pueblo, me dijo que esos signos eran usados en antiguos rituales para proteger un lugar o invocar presencias. No parecía algo común en esa región, sino más bien relacionado con tradiciones olvidadas o influencias de culturas ancestrales. Esto reforzaba la idea de que en ese sitio había algo detenido en el tiempo. Una noche, mientras hacía el recorrido de rutina, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió frío, y una niebla ligera comenzó a rodear la gasolinera. Fue entonces cuando vi a la mujer aparecer de nuevo, pero esta vez no desapareció. Se quedó allí, mirándome fijamente con ojos vacíos, como si quisiera transmitir un mensaje. Me sentí paralizado, incapaz de moverme o hablar. Después de un largo momento, comprendí que la única forma de calmar esa presencia era reconocerla, entender su historia y darle voz. Hablé con ella en silencio, en mi mente, prometiéndole que investigaría su verdad. Al día siguiente, encontré entre mis cosas un pequeño objeto, un relicario oxidado, que no recordaba haber tenido antes. Tenía grabado un nombre, Isabela. Consulté de nuevo con los habitantes del pueblo y descubrí que Isabela era el nombre de la mujer desaparecida de la posada. Se decía que ella intentó proteger a su familia de quienes los acusaban, usando rituales para mantenerlos a salvo. Pero la historia terminó en tragedia, con la desaparición de todos y la maldición sobre el lugar. La presencia dejó de manifestarse de forma tan intensa, como si mi comprensión y reconocimiento le hubieran dado cierta paz. Aún así, las sombras y susurros permanecieron, recordándome que el pasado nunca desaparece del todo. Dejé el trabajo poco tiempo después, pero aun cuando paso por esa carretera, siento una mirada que nunca se va, una historia que sigue viva en la oscuridad de esa gasolinera y en el viento del desierto. No sé si algún día alguien más se atreverá a contar lo que yo viví, o si este relato quedará solo en un susurro olvidado. Mi tío trabajó como encargado en una gasolinera en un pueblo pequeño, cerca de un valle rodeado de montañas en el centro de México. Él no era hombre de muchas palabras, pero sus ojos siempre revelaban que había visto cosas que no entendía y que prefería no mencionar. Esta es la historia que me contó poco antes de morir, una historia que decidió compartir conmigo porque sentía que debía ser conocida. La gasolinera estaba apartada, a varios kilómetros del centro del pueblo, en una carretera poco transitada. Por años, había sido un punto de reunión para camioneros y viajeros, pero con el tiempo el lugar había adquirido una mala fama. No se trataba solo de robos o violencia, sino de algo mucho más oscuro y difícil de explicar.
Al principio, mi tío habló de extrañas reuniones nocturnas cerca del lugar. Alguien con influencia había comenzado a usar un terreno abandonado justo detrás de la gasolinera para celebrar rituales secretos. Al principio, nadie sabía bien qué ocurría, solo escuchaban cantos en lenguas desconocidas y veían fogatas que se alzaban en medio de la noche, con sombras que se movían al ritmo de tambores. La gente del pueblo evitaba esa zona, y los pocos que se acercaban eran vistos con recelo. Mi tío contó que llegó a oír rumores sobre una secta que mezclaba creencias ancestrales con prácticas recientes, un grupo que se hacía llamar los Hijos del Silencio. Decían que ellos buscaban un poder que nadie debía tener y que los rituales servían para mantener un pacto con fuerzas invisibles. Los primeros indicios llegaron cuando algunos clientes nocturnos comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Las autoridades locales no querían involucrarse, y la policía apenas investigaba, quizá porque muchos estaban demasiado asustados o comprometidos con esa secta. Mi tío vivía en una constante tensión, vigilando la gasolinera con miedo de lo que podía ocurrir en la oscuridad. Una noche, mientras hacía el recorrido habitual, vio a un grupo de personas que se acercaban desde el terreno abandonado. Iban vestidos con túnicas negras, con símbolos pintados en sus cuerpos y rostros cubiertos con máscaras de madera. No parecía una celebración normal, era una ceremonia con un aire ritualístico y perturbador. Intentó grabar con su teléfono lo que ocurría, pero justo cuando comenzó a registrar, la imagen se tornó borrosa y los sonidos distorsionados. Decidió no arriesgarse más y se escondió en la tienda, donde escuchó cánticos y oraciones que no entendía. La atmósfera estaba cargada, pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y peligroso. Al día siguiente, encontró símbolos similares a los de la ceremonia dibujados en los muros de la gasolinera y en la entrada del terreno abandonado. Eso confirmó que el lugar estaba marcado por esa secta. También notó que su estado de ánimo cambiaba, sentía como si algo invisible lo vigilara constantemente, y los sueños con figuras encapuchadas lo perseguían cada noche. Su vida comenzó a desmoronarse. Problemas familiares, enfermedades sin explicación y episodios de confusión mental se multiplicaron. No podía hablar del tema con nadie sin sentir que algo o alguien lo amenazaba. La secta parecía controlar no solo ese espacio, sino también las personas que vivían cerca. Pero mi tío no estaba dispuesto a dejarse vencer. Decidió investigar en secreto, recopilando testimonios de antiguos trabajadores, vecinos y viajeros. Descubrió que la secta había surgido décadas atrás, mezclando creencias indígenas con prácticas de magia negra traídas por colonizadores y mercenarios. Su objetivo era mantener un control invisible sobre la zona y proteger un secreto que nadie debía descubrir. Entre las historias que escuchó, una le llamó especialmente la atención. Hablaban de un objeto ritual guardado en una cueva cercana, un amuleto con un poder terrible que, según decían, daba a sus portadores una fuerza sobrenatural, pero a costa de perder la humanidad. Los relatos coincidían en que la secta sacrificaba a quienes intentaban acercarse a ese amuleto. A partir de ahí, mi tío comenzó a sufrir ataques durante las noches. Sombras que se movían dentro de la gasolinera, susurros en la oscuridad, y en una ocasión, alguien golpeó la puerta con tanta fuerza que casi la derriba. Entendió que la secta lo había marcado como enemigo. Una noche, sin poder más, decidió grabar con una cámara en secreto durante su turno. Lo que capturó fue aterrador, figuras envueltas en sombras realizando rituales con antorchas, un círculo formado por símbolos antiguos y cánticos que parecían invocar algo más allá de este mundo. Lo más inquietante fue que, entre las sombras, una figura parecía observar directamente a la cámara, con ojos que reflejaban un fuego invisible. Mi tío nunca mostró ese video a nadie. Pero me lo entregó antes de morir, con la advertencia de que si alguien se atrevía a conocer la verdad, debía prepararse para enfrentar consecuencias que van más allá del miedo. Esta es solo la primera parte de lo que me contó. La historia continúa, con sucesos que se tornaron aún más peligrosos y que marcaron no solo su vida, sino la de todos quienes estuvieron cerca de esa gasolinera. Después de aquella grabación que mi tío conservó en secreto, todo comenzó a intensificarse. La atmósfera alrededor de la gasolinera se volvió más pesada, casi insoportable.
Los pocos trabajadores que llegaban a relevarlo se marchaban temprano, sin querer quedarse más tiempo del necesario. El miedo, aunque invisible, era tangible en cada mirada, en cada silencio. Mi tío me confesó que las noches eran las peores. No solo porque la secta realizaba sus rituales en la oscuridad, sino porque el lugar parecía haberse convertido en un punto de encuentro para fuerzas que ningún humano debería invocar. Recordaba haber visto cómo, en las sombras, se formaban figuras que no correspondían con ningún cuerpo humano, movimientos bruscos y presencias que parecían acecharlo. Un día, durante un breve descanso, encontró en la tienda una pequeña figura tallada en madera, con símbolos que no había visto antes, ni siquiera en la ceremonia. No había nadie más que él en la gasolinera, así que entendió que ese mensaje había sido dejado intencionalmente. Esa figura parecía ser un aviso, una amenaza o quizá una invitación oscura. No pudo evitar sentir escalofríos. Comenzó a sufrir episodios de confusión, de pérdida temporal de la memoria, como si algo o alguien intentara borrar partes de su mente. A veces despertaba en la madrugada con marcas en las muñecas y los brazos, sin recordar cómo las había recibido. Su salud se deterioraba y la soledad pesaba cada vez más. Intentó romper el ciclo. Habló con un curandero del pueblo, alguien que conocía antiguas tradiciones y que se había enfrentado a situaciones similares. El curandero le explicó que lo que estaba enfrentando era un mal que se alimentaba del miedo y la desesperación, que se enraizaba en ese terreno por la mezcla de ritos y sufrimientos pasados. Le recomendó realizar un ritual para purificar el lugar y protegerse de las energías negativas. Pero también le advirtió que para hacerlo debía ser valiente, porque la secta y las fuerzas que la acompañaban no se rendirían fácilmente. Era una batalla que se libraba en un plano que pocos podían ver. Con ayuda del curandero, mi tío realizó el ritual. Usaron hierbas, oraciones antiguas y símbolos de protección. Durante esa noche, mientras el viento soplaba fuerte y la oscuridad parecía aún más densa, escucharon gritos y sonidos extraños que venían del terreno abandonado. Era como si las sombras se resistieran a desaparecer. Después del ritual, la gasolinera estuvo en calma por unos días, pero no duró mucho. Las amenazas volvieron, esta vez más directas. Un día, al llegar, encontró un círculo de piedras negras rodeando la bomba principal, un símbolo inequívoco de que la secta seguía presente y vigilante. Mi tío empezó a sentir que su vida estaba en peligro. Los sueños se tornaron pesadillas vivas, con imágenes de sacrificios y pactos sombríos. Se despertaba sudando frío, con la sensación de que alguien lo observaba incluso cuando estaba despierto. A veces sentía que sus pasos eran seguidos, pero al voltear no había nadie. Lo que más le dolía era que la gente del pueblo se alejaba, algunos incluso parecían evitar mirarlo, como si temieran que el mal se pegara a quien se relacionara con esa gasolinera. Su familia estaba preocupada, pero él no podía revelar detalles por miedo a ser desacreditado o peor. Una noche, cuando la tormenta amenazaba con caer, mi tío decidió que debía llegar al fondo de todo eso. No podía quedarse atrapado en el miedo y la desesperación. Se adentró en el terreno abandonado, armado solo con una linterna y la grabadora que usaba para documentar los eventos. Lo que encontró allí fue una escena que nunca pudo olvidar, un altar improvisado con restos de animales, velas negras consumidas hasta la base y símbolos pintados con sangre seca. En el centro, un amuleto antiguo, el mismo del que había escuchado en las historias, un objeto que supuestamente contenía un poder oscuro y peligroso. En ese momento, sintió una presencia detrás de él, como un peso invisible que le apretaba el pecho. Se giró con cautela y vio, a pocos metros, figuras encapuchadas que lo observaban en silencio. Fue entonces cuando comprendió que había cruzado un límite que no debía. Salió corriendo, sin mirar atrás, con la certeza de que su vida ya no sería igual. Sabía que la secta no lo dejaría ir tan fácilmente y que aquello era solo el comienzo de una historia que aún no terminaba. Tras esa noche en el terreno abandonado, mi tío sintió que algo dentro de él había cambiado. No era solo el miedo o la tensión, sino una sensación de urgencia por romper con ese ciclo oscuro que lo estaba consumiendo. Pero también sabía que no podía hacerlo solo. Con la grabación que había capturado y la información que había reunido,
decidió buscar ayuda fuera del pueblo. Contactó a un investigador que se dedicaba a fenómenos paranormales y que tenía experiencia con sectas y rituales antiguos. Cuando le mostró el video, el hombre quedó impactado, pero le advirtió que enfrentarse a algo así podía traer consecuencias impredecibles. El investigador propuso realizar una investigación en el lugar, acompañados por el curandero y algunos miembros de la comunidad que estuvieran dispuestos a ayudar. La idea era limpiar el terreno y la gasolinera, desmantelar el poder que la secta había sembrado y devolver la tranquilidad a esa zona. La noche que organizaron la ceremonia de purificación, el ambiente era tenso. La tormenta que se había pronosticado para esas horas parecía querer unirse al ritual, con ráfagas de viento y relámpagos que iluminaban el cielo. Los participantes llevaron velas, símbolos protectores, y se prepararon para enfrentar cualquier manifestación. Durante horas, pronunciaron oraciones, quemaron hierbas y entonaron cánticos antiguos. En medio de la ceremonia, las sombras comenzaron a moverse, y sonidos extraños se mezclaron con el ruido de la lluvia. Fue una lucha invisible, donde el miedo y la determinación se enfrentaban sin descanso. En un momento, una figura encapuchada apareció entre la niebla. Nadie la reconoció ni la vio claramente, pero su presencia fue suficiente para que algunos participantes sintieran pánico. El investigador trató de comunicarse con ella, preguntando qué buscaba, pero solo recibió un silencio pesado y una sensación de amenaza. Finalmente, al amanecer, el ritual terminó. La atmósfera parecía haberse despejado, y el aire se sentía más liviano. La secta, al menos por ese momento, había perdido terreno. Mi tío recuperó algo de paz, aunque sabía que la sombra de esa historia seguía ahí, latente, esperando su oportunidad. Con el tiempo, la gasolinera cerró, y el terreno fue abandonado por completo. Algunos dicen que la secta se dispersó, otros que se mudó a otro lugar, pero nadie volvió a ver esas reuniones ni las figuras encapuchadas. Mi tío murió años después, dejando esta historia como advertencia. Me pidió que la contara para que nadie olvide que en esos rincones olvidados de México, la historia y las sombras se entrelazan, y que algunas fuerzas, aunque invisibles, pueden controlar vidas y destinos. Esta experiencia me enseñó que el miedo no siempre viene de lo que podemos ver, sino de lo que se esconde en lo profundo de la oscuridad, en esos lugares que parecieran comunes, pero que guardan secretos que no deberían ser descubiertos. En el pueblo donde crecí, las historias sobre la gasolinera al borde de la carretera eran más que simples leyendas. Mi abuela solía contar que ese lugar estaba marcado por la presencia de brujería, una fuerza que venía desde tiempos antiguos y que había dejado huellas en más de una generación. Nunca pensé que esa historia llegaría a tocar mi vida, hasta que una serie de eventos me obligó a enfrentar una verdad que no quería aceptar. La gasolinera se encontraba en un cruce poco transitado, entre campos de cultivo y pequeñas haciendas, en una zona donde las creencias y tradiciones antiguas aún tenían peso. Durante años, los encargados de la estación hablaban de sucesos extraños, herramientas que desaparecían, luces que parpadeaban sin explicación, y una sensación constante de ser vigilados. Cuando acepté trabajar allí, pensé que esas historias eran exageraciones para asustar a los trabajadores nuevos. Sin embargo, la realidad se mostró mucho más compleja. La primera noche fue tranquila, pero poco a poco comenzaron a aparecer señales inquietantes. Encontré símbolos extraños pintados con sangre seca en la pared trasera de la tienda. Al principio creí que era obra de algún bromista, pero la tinta tenía un olor fuerte y desagradable, distinto a cualquier pintura común. Esa misma noche, sentí un dolor agudo en la muñeca izquierda, como si alguien hubiera marcado mi piel con una quemadura. No encontré explicación lógica y decidí ocultarlo para no preocupar a nadie. Con el paso de los días, el ambiente se volvió más tenso. Los clientes ocasionales evitaban mirar hacia ciertos rincones de la gasolinera, y algunos empleados renunciaron sin dar muchas explicaciones. Lo que me preocupaba era que los objetos personales empezaban a desaparecer, y con ellos, la tranquilidad. Mi abuela me había advertido sobre las marcas que dejan las brujas para reclamar a sus víctimas, una señal invisible para los que conocen el lenguaje de lo oculto.
Empecé a investigar sobre las prácticas de brujería en la región y descubrí que, aunque muchas se habían perdido en el tiempo, algunas aún se practicaban en secreto, mezclando rituales prehispánicos con influencias modernas. Una noche, al revisar la tienda, encontré un libro antiguo escondido bajo una tabla suelta del suelo. Era un cuaderno con anotaciones, símbolos y recetas que parecían ser parte de un grimorio. Las páginas tenían manchas de lo que parecía ser sangre seca, y entre las hojas había pequeños objetos, plumas, dientes, hierbas. Al día siguiente, sentí que alguien o algo me observaba constantemente. Las luces se apagaban de forma intermitente y el aire se llenaba de un olor extraño, a mezcla de tierra húmeda y quemado. Comencé a notar figuras difusas en los reflejos de los espejos y cristales, sombras que parecían moverse sin razón. En ocasiones, escuchaba susurros que no lograba entender, pero que parecían llamar mi nombre. No sabía si era paranoia o algo más. Decidí buscar ayuda en la comunidad, pero muchos preferían no hablar del tema, temerosos de invocar lo que no comprendían. Uno de los ancianos del pueblo me contó que, años atrás, una mujer había sido acusada de brujería y expulsada cerca de esa gasolinera. Se decía que había dejado una maldición, una especie de marca invisible que perseguía a quienes osaran instalarse en ese lugar. Esa revelación me hizo comprender que estaba atrapado en una historia que trascendía generaciones, y que mi presencia allí había activado algo dormido. Después de descubrir el cuaderno y escuchar la historia del anciano, sentí que estaba involucrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. La marca en mi muñeca empezó a extenderse, una línea fina y oscura que parecía crecer sin causa aparente. No podía ocultarla más. Cada vez que me miraba, recordaba que no estaba solo. Las noches en la gasolinera se volvieron un infierno. A menudo me despertaba con la sensación de que alguien estaba cerca, respirando en la oscuridad. En una ocasión, una figura encapuchada apareció al final del camino de entrada, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció como si se desvaneciera en el aire. Comencé a sentir que mi mente se nublaba, con pensamientos que no me pertenecían, recuerdos que no recordaba haber vivido. El libro parecía tener un efecto sobre mí, como si estuviera conectado a una fuerza que intentaba dominarme. Intenté deshacerme del cuaderno, pero cada vez que lo hacía, aparecía de nuevo en la misma tabla del suelo, como si alguien o algo lo protegiera. La gasolinera empezó a parecer un lugar vivo, con sus propios secretos y fuerzas. La gente del pueblo, aunque temerosa, empezó a compartir conmigo historias de sucesos inexplicables vinculados a esa estación de servicio. Había relatos de personas que desaparecían sin dejar rastro, de luces extrañas que cruzaban el cielo y de ruidos que no se podían explicar. Decidí entonces buscar a alguien que conociera el tema en profundidad, una persona que pudiera ayudarme a entender y, quizás, romper esa maldición. Encontré a una mujer llamada Doña Carmen, una curandera que había vivido en el pueblo por décadas. Ella escuchó atentamente mis relatos y observó la marca en mi piel con ojos serios. Me dijo que estaba marcado por la brujería, un vínculo que me unía a esa fuerza y que debía ser roto antes de que me consumiera. Doña Carmen preparó una serie de limpias y rituales para protegerme y para intentar romper la conexión con esa energía oscura. Usó hierbas, rezos y símbolos antiguos que ella conocía bien, transmitidos por su familia desde tiempos ancestrales. Durante el proceso, la gasolinera se volvió un campo de batalla invisible. Las sombras parecían resistirse, y las energías negativas luchaban por mantener su dominio. Las luces parpadeaban con más intensidad, y la presión en el aire era casi insoportable. Una noche, mientras realizábamos un ritual cerca de la bomba principal, la figura encapuchada volvió a aparecer. Esta vez, no se desvaneció. Se mantuvo firme, observándonos con ojos que brillaban en la oscuridad. El silencio fue absoluto, y en ese momento entendí que esa presencia representaba todo lo que debía enfrentar. Doña Carmen me explicó que esa sombra era la manifestación física del mal que me había marcado, y que para liberarme tendría que enfrentarla directamente, sin miedo ni dudas. Los días siguientes fueron una prueba constante de fuerza y voluntad. Cada paso que daba en la gasolinera estaba vigilado por esa sombra que parecía anticipar mis movimientos, tratando de intimidarme y quebrantar mi espíritu.
pero no estaba solo. Con la ayuda de doña Carmen y algunas personas del pueblo, encontré la fuerza para resistir y luchar contra lo que parecía un enemigo invisible pero poderoso. Llegó la noche definitiva, la última batalla contra la sombra que me había perseguido durante meses. El pueblo entero parecía contener el aliento mientras doña Carmen y yo nos preparábamos para el ritual que prometía romper la maldición que pesaba sobre mí y la gasolinera. El ambiente estaba cargado de electricidad. Los relámpagos iluminaban el cielo, y la lluvia caía con fuerza, mezclando el olor de la tierra mojada con el aroma de las hierbas que doña Carmen había esparcido alrededor. El ruido del viento parecía un lamento antiguo, como si la misma tierra suplicara por liberación. Con cada oración que entonaba, sentía la sombra acercarse, más tangible que nunca, un frío que atravesaba la piel y calaba hasta los huesos. La figura encapuchada apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca, sus ojos brillaban con un fuego helado que parecía absorber toda la luz. Durante el ritual, la sombra atacó mi mente con imágenes de terror, rostros deformes, voces que clamaban por venganza y visiones de un pasado oscuro lleno de traiciones y sacrificios. Pero resistí. Recordé las enseñanzas de doña Carmen, las palabras de fuerza que ella me había dado para mantenerme firme. En un momento crítico, extendí las manos hacia la sombra y pronuncié una frase que aprendí del libro antiguo. Una fórmula que parecía contener la esencia del poder ancestral y que solo podía usarse con voluntad pura y determinación. La sombra se estremeció, gritó en un silencio ensordecedor, y comenzó a disolverse en la oscuridad, dejando atrás solo un eco frío que lentamente se desvaneció con el amanecer. La marca en mi muñeca desapareció poco a poco, como si la piel sanara después de una larga herida. La gasolinera, que había sido un lugar de sombras y temor, se sintió liberada, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Con el tiempo, el lugar cerró definitivamente. Nadie quiso tomar la responsabilidad de seguir allí, pero para mí, esa experiencia fue una lección de vida sobre el poder de las creencias, las raíces ancestrales y la fuerza que puede tener lo invisible cuando se mezcla con el miedo y la ignorancia. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, recuerdo que hay historias que no terminan en cuentos, sino en la lucha silenciosa entre la luz y la oscuridad, entre lo conocido y lo oculto. En el noreste de México, cerca de un pueblo pequeño entre montañas y ríos, existe una gasolinera antigua, con años de historia y más de una leyenda que nadie se atreve a contar en voz alta. Yo nunca creí en esas cosas, hasta que me tocó trabajar allí por unos meses. La historia que voy a compartir no es mía, sino de un primo que vivió todo eso en primera persona, y que me advirtió: si vas a contar esto, hazlo con cuidado. Mi primo era un joven sencillo, con poco interés en lo sobrenatural, pero siempre respetuoso de las creencias del pueblo. Cuando aceptó el turno nocturno en la gasolinera, pensó que sería un trabajo común, lejos del bullicio de la ciudad. Sin embargo, lo que encontró fue un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde la realidad se mezclaba con sombras que no tenían explicación lógica. Los primeros días transcurrieron sin mayores novedades, aunque mi primo notó que algunas personas evitaban pasar por la gasolinera en ciertas horas de la noche. Incluso algunos camioneros comentaban que algo raro sucedía después de la medianoche. Él, sin embargo, no les prestó mucha atención. La gasolinera estaba rodeada por un bosque que el pueblo consideraba sagrado. Se decía que en ese lugar se realizaban rituales ancestrales y que fuerzas antiguas habitaban entre los árboles. Aunque parecían cuentos, la atmósfera era distinta, como si el silencio tuviera un peso extraño. Una noche, mientras hacía su recorrido habitual, vio una figura al borde del bosque, cerca de la gasolinera. Era una mujer vestida con ropa tradicional, pero con un rostro que no podía distinguir claramente por la oscuridad. Al acercarse, la figura desapareció sin dejar rastro. Lo más inquietante fue que, al día siguiente, encontraron símbolos pintados con sangre seca en la pared trasera de la gasolinera. Eran marcas que nadie reconocía del todo, pero que parecían pertenecer a un ritual antiguo, quizá un aviso o una protección. Mi primo intentó hablar con los habitantes del pueblo para entender mejor esas señales. Algunos le hablaron de un culto secreto que había existido durante décadas,
dedicado a proteger el bosque y mantener vivos ciertos rituales que la modernidad intentaba borrar. Aquel culto usaba la gasolinera como punto de encuentro, lejos de las miradas curiosas. El miedo comenzó a instalarse cuando otros trabajadores empezaron a sentir presencias extrañas. Luces que se movían solas, sombras que se deslizaban sin cuerpo, y voces apenas audibles que susurraban en lenguas antiguas. Nadie sabía quiénes eran esas figuras, pero todos sentían que no estaban solos. Una noche, mientras revisaba los surtidores, mi primo escuchó un canto que venía desde el bosque. La melodía era hipnótica y parecía llamar a alguien. Intrigado, se acercó y vio a un grupo de personas vestidas con túnicas, realizando un ritual alrededor de una fogata. No había violencia ni gritos, solo un ritmo lento y constante que llenaba el aire de una tensión palpable. Decidió grabar con su teléfono, pero justo cuando apuntó hacia el grupo, la imagen se distorsionó y el sonido se cortó. Intentó acercarse más, pero la niebla comenzó a subir y la visibilidad se volvió casi nula. Cuando volvió a la gasolinera, la sensación de que alguien lo seguía no lo abandonó. Los días siguientes, la actividad en la gasolinera se volvió cada vez más extraña. Objetos que cambiaban de lugar, luces que se apagaban y encendían solas, y sombras que parecían deslizarse por las paredes. La tensión crecía y la preocupación de mi primo aumentaba. Los días siguientes a aquella noche se tornaron en un torbellino de sucesos inexplicables. Mi primo intentaba mantener la rutina, pero la atmósfera se volvía más opresiva. Cada vez que caminaba por la gasolinera, sentía como si una presencia invisible lo observase desde las sombras, siempre al acecho. Los símbolos de sangre seca aparecían con mayor frecuencia, no solo en la pared trasera, sino también grabados con precisión en el suelo, en los bordes de las bombas y hasta en las ventanas. Parecían una especie de mapa o patrón, aunque nadie lograba descifrar su significado. Algunos trabajadores comenzaron a presentar síntomas extraños, mareos, náuseas repentinas, incluso episodios de desorientación. Los más viejos aseguraban que eso era consecuencia directa de la maldición o energía que emanaba del bosque y se extendía hasta la gasolinera. Una tarde, mientras hacía el conteo del dinero en la tienda, vio por el reflejo del espejo a una figura encapuchada parada justo detrás de él. Al voltearse, no había nadie. El corazón le latía con fuerza, y la sensación de pánico creció sin que pudiera explicarla. Decidió entonces acercarse a Doña Rosa, una mujer sabia del pueblo que conocía las antiguas creencias y que había enfrentado sucesos similares. Ella le habló sobre la sombra del ritual, una entidad que surgía cuando los rituales sagrados eran profanados o cuando la línea entre el mundo de los vivos y los espíritus se debilitaba. Según Doña Rosa, el culto que había en la zona mantenía un equilibrio frágil entre lo visible y lo invisible, y cualquier alteración podía provocar la manifestación de esa sombra, que no era otra cosa que la condensación de las energías negativas que se habían acumulado por años de secretos y pactos oscuros. Ella le aconsejó realizar un acto de respeto hacia el bosque y los antiguos rituales para apaciguar esa presencia. Sin embargo, también le advirtió que esa sombra no desaparece fácilmente y que la lucha por la paz podía durar mucho tiempo. Mientras tanto, en la gasolinera, los fenómenos empeoraron. En varias ocasiones, la alarma de la tienda comenzó a sonar sin razón aparente, luces parpadeaban intensamente y objetos volaban o desaparecían misteriosamente. La gente del pueblo empezó a murmurar que el lugar estaba maldito y algunos dejaron de pasar por allí. Una noche, mientras mi primo cerraba la tienda, escuchó un susurro cerca de la bomba de gasolina. Era un murmullo casi inaudible, pero que le heló la sangre. Se asomó con cuidado y vio a un hombre vestido con ropas tradicionales, quien le pidió respeto por el bosque y le advirtió que el equilibrio estaba en peligro. El hombre desapareció tan rápido como apareció, dejando un aire frío y un olor a tierra mojada. Esa experiencia hizo que mi primo entendiera que lo que enfrentaba no era solo superstición, sino una realidad palpable, un mundo donde los viejos pactos aún tenían poder. Con el tiempo, decidió unir fuerzas con Doña Rosa y otros vecinos que creían en la necesidad de restaurar ese equilibrio. Prepararon una ceremonia que combinaba las antiguas tradiciones con las oraciones católicas, buscando un punto medio para calmar las energías y proteger la gasolinera y el bosque.
La ceremonia fue intensa, con cantos, velas, ofrendas y un respeto profundo por la tierra y sus guardianes invisibles. Durante horas, la tensión era palpable, y la sombra parecía resistirse a desaparecer. Pero al final, una calma extraña invadió el lugar, como si una puerta invisible se cerrara y sellara la energía. Después de la ceremonia, la gasolinera pareció respirar de nuevo. La atmósfera pesada que durante semanas había envuelto el lugar se aligeró, aunque nunca desapareció del todo. Mi primo comprendió que ese equilibrio entre lo visible y lo invisible era frágil y que siempre habría riesgos si no se respetaban los antiguos pactos. Los símbolos dejaron de aparecer con tanta frecuencia, y los fenómenos extraños disminuyeron, aunque en ocasiones aún sentía miradas que los seguían desde la oscuridad. Susurros que se escapaban con el viento y sombras que se desvanecían al acercarse. Con el paso del tiempo, la gasolinera cerró. El negocio ya no era rentable, y las leyendas contribuyeron a que pocos quisieran trabajar o incluso pasar cerca. Para mi primo, sin embargo, aquella experiencia dejó una huella imborrable. Comprendió que las historias que en el pueblo parecían simples supersticiones, en realidad eran advertencias y memorias vivas de un pasado que se niega a morir. La sombra del ritual, como la llamaban, no era un mito, sino una manifestación del respeto que la tierra y sus guardianes exigen. Al contarme su historia, me advirtió que no se trata solo de miedo, sino de aprender a convivir con aquello que no entendemos, de honrar lo ancestral y de ser conscientes de que en esos lugares olvidados, las sombras guardan secretos que pueden cambiar vidas. Nunca más quiso volver a trabajar en una gasolinera, pero cada vez que paso por aquella carretera, recuerdo la sombra que me narró y el delicado equilibrio que sostiene el mundo entre lo visible y lo invisible.